sagrada, planta sagrada. Cuando vamos a ir a espacios sagrados como las lagunas, a los páramos, esta hoja sagrada no debe faltar porque hay que ofrendar a esos seres espirituales que están allá con la hoja sagrada, pero también con la bebida sagrada que es el chirrinchi, el aguardiente que nosotros utilizamos artesanal, aun cuando muchos, pues así que igual que la hoja de coca o la bebida sagrada, pues a veces si no nos cuidamos, pues tal vez mal utilizada nos vuelve vicio, ¿no? Pero para nosotros la bebida sagrada y la hoja sagrada es algo muy importante que se utiliza en diferentes ceremonias, rituales que se hacen. Pero también es de alimento. Nuestros mayores, abuelos o abuelas, siempre en el día mantenían mambiando. Creo que también los pueblos originarios del Tahuantinsuyo, en este caso de Bolivia, todavía se mantiene esa buena costumbre de estar mambiando todos los días, y eso ayuda a fortalecer el cuerpo, la vitalidad del cuerpo, pero también ayuda a mediar enfermedades que de pronto podamos tener en nuestro cuerpo físico. Por eso nuestros abuelos mambiadores, en el caso del pueblo Nasa, vivían 120, 130 años, hasta esa edad. Hoy en día, la generación de ahora, ya no mambiamos, por eso tal vez llegamos a 60, 70 años. Es muy importante que los pueblos originarios, en el caso de la nación Nasa, estamos tratando desde la parte espiritual otra vez volver a masticar, a alimentarnos espiritualmente con la hoja sagrada. Y es así que se han hecho trabajos de, poder decir, de transformación, o más bien de generar, digamos, espacios de consumo de la hoja sagrada natural a través de diferentes formas, ¿no? Aquí ya en el espacio que ustedes miraban, tanto pueblos indígenas y campesinos, pues nos hemos puesto en la tarea de cómo consumir la hoja de coca si no la queremos masticar, pues ahora ya la están sacando en harina, ¿no? Harina de coca que sirve mucho para alimentarnos. Si es en los jugos o si es en las sopas, es complementaria, porque es alimento nutricional, pero además es medicina. Muchos de los que han consumido hoja de coca natural se han curado de las gastritis. Nosotros tenemos evidencia de eso ya. O sea que es alimento, pero también es medicina. Se limpia el aparato digestivo, pero también en la sangre es muy importante esta hoja de coca consumida de manera natural. Es por eso que, pues para nosotros, desde el pueblo originario, y creemos que otros pueblos, desde la Sierra Nevada de Santa Marta, toda la región andina, Amazonía, se consume la hoja de coca. Para los trabajos medicinales, pues es muy importante. Y creo que la sanación, lo que decía aquí el Taita Víctor Jacanomejoy, de que si volvemos una buena costumbre de masticar y alimentarnos la hoja de coca, vamos a poder sanar el espíritu, vamos a poder sanar nuestro cuerpo físico para continuar cuidando, para continuar defendiendo el territorio. El territorio nosotros lo caracterizamos como todo el espacio universal que está, el cosmos desde el espacio celeste, pero el espacio natural en donde estamos pisando aquí la madre tierra, pero donde nos da los alimentos, pero también las profundidades, diferentes espacios que podamos ser un aporte, pero también de ser los mensajeros. Lo que estamos aquí compartiendo y la ceremonia que se hacía es, nosotros somos simplemente unos mensajeros. Tal vez muchos piensan que nosotros tenemos el poder lo tienen nuestros abuelos
ancestrales quienes nos dan esa sabiduría para compartir a través de diferentes plantas medicinales. Entonces, desde el pueblo originario en donde yo pertenezco, pero también de otros pueblos, en Colombia existimos más de 120 pueblos originarios. Algunos, pues aquí como decía el Taita, pues no son de la hoja sagrada, pero de otra planta sagrada que hay en diferentes espacios que la naturaleza y nuestros seres creadores nos dejaron, pues nos toca a nosotros continuar en este legado de mantener la armonía. Es un deber de los seres humanos de contribuir en todos estos cambios que se han ido dando en el mundo, ¿cierto?, del calentamiento global, y una forma de promover nuestras plantas ancestrales, pero también nuestra sabiduría, es a través de estos espacios. Pues en este caso es un espacio muy corto, pero nosotros estamos permanentemente, casi las 24 horas, con nuestros abuelos, permanentemente comunicando con nuestros seres abuelos espirituales, para que la humanidad vuelva a ser cuidadoso, defensores del territorio, ya que territorio también es nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo, si no cuidamos nuestro cuerpo, pues de hecho que nos perjudicamos nosotros mismos. Somos el reflejo de este universo. Entonces, si llegamos a esa conciencia de sanar nuestro territorio, que es el cuerpo de nosotros, pues también vamos a contribuir en el cuidado del universo que tanto vida y armonía y alegría nos da para danzar, para cantar, para manifestar de diferentes maneras desde la tradición oral. Yo creo que para los pueblos originarios la oral siempre se ha mantenido. Hola. La tradición oral es la parte importante, que aquí es lo que se manifestaba, ¿no? Nosotros como hacemos la lectura de la naturaleza, el viento, los animalitos, el mismo, la nube, cómo se manifiesta, la misma, cuando en las noches está el destello, cómo se está moviendo en el cosmos. Esa es la lectura que hacemos. Para nosotros la lectura y la escritura está en el universo, en la naturaleza, cosa que a veces no se comprende y se piensa que tal vez lo escrito es lo que vale, pero para nosotros la validez ancestral que hay es la lectura de la naturaleza, sin descartar tampoco la escritura, ¿no? Porque somos sociedades que hemos ido cambiando, y nosotros también como pueblos originarios tenemos que también admitir que ese cambio ha llegado y no podemos decir que no. La tecnología y todo eso nos puede ayudar siempre y cuando pueda contribuir esta tradición oral. Entonces yo dejaría ahí como compartir desde el pueblo Nasa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Luis. Continuamos ahora con una voz femenina de Ecuador. Le damos la bienvenida a Popayán, a nuestra universidad. Es un placer presentar a la licenciada Estelina Quinatoa Cotacachi, que viene del Ecuador, curadora de la Reserva Arqueológica del Ministerio de Cultura. Bienvenida. Alipunja Taitakona Mamakuna, Yupaichani Nipani Kaiman Apamuskamanda. Buenos días, señoras y señores. Estoy agradecida de estar aquí. Quiero también reconocer el esfuerzo de las señoras organizadoras, sobre todo a Dora Troyano, a Merian y a las demás damas que han hecho un esfuerzo muy grande. Yo vengo del Ecuador y he tenido que contar la historia de la coca, de los coqueros, a partir de la nada. En el Ecuador oficialmente no se habla de la coca, está penalizada desde el siglo XX, y lo que podemos hablar de la coca es, les voy a contar la experiencia personal, que en la participación de los distintos foros, desde el primero
he tenido que partir de la época milenaria prehispánica, de los referentes, de los datos y sobre todo de las representaciones que tenemos como el patrimonio llamado arqueológico de mi país. Ahí podemos encontrar todas estas evidencias del uso de la coca. En el foro de la Argentina tuve que hacer un trabajo sobre la situación legal en el Ecuador. He tenido también que presentar en Quito, se hizo un esfuerzo para hacer una exposición de todas las representaciones humanas de los coqueros en el Ecuador y resultó muy interesante y muy didáctica. En Lima el año pasado se presentó sobre una pequeña investigación etnohistórica, es decir, para entender por qué es que en el Ecuador está erradicada casi en su totalidad, para entender también que a pesar de esta prohibición todavía se conoce en uso externo para las poblaciones amazónicas y de la costa, no así en la sierra ecuatoriana. Y esta vez me han pedido un trabajo de la coca, de la hoja de la coca, con la identidad de los ecuatorianos. Cuando hablo de la identidad cultural de los ecuatorianos, necesariamente tengo que remontarme a la época milenaria, de quienes somos descendientes, todos los ecuatorianos, yo también, como herederos de este gran legado del conocimiento, sobre todo de la domesticación de la hoja de coca, y conociendo toda esta historia, intentar ahora, como pueblos originarios, que en el país, en el Ecuador, tenemos ahora ya la Constitución desde el 2008, toda esta posibilidad de reclamar, pero hay un trabajo que entiendo yo que durará décadas hasta que los pueblos originarios, las nacionalidades, tomemos esta conciencia ya que hemos sido despojados de nuestra memoria histórica. Y entonces tenemos un trabajo que retomar nuestra memoria y reclamar en nuestra práctica diaria, en nuestra espiritualidad, porque sí se conoce en las organizaciones indígenas, conocemos la hoja de coca gracias a que los hermanos peruanos y bolivianos han traído a los rituales, pero como una experiencia propia. Ser descendientes de los domesticadores no es fácil. Y entonces ahora mi propuesta, cuando hablo de identidad cultural, mi propuesta es de que las nacionalidades indígenas, los pueblos indígenas, tenemos el derecho a conocer, a valorarla para empezar la lucha. Claro que es un trabajo teórico, pero creo que es importante. Hay pocas excepciones de la población que lo conoce, que sabe de las bendiciones de la hoja de coca, pero en el Ecuador es prohibido. Yo ayer decía, cuando se habla en el Ecuador de la coca, inmediatamente se relaciona con la cocaína, no con la hoja de la coca. Pero para que sea más amena mi explicación, he traído algunas fotografías que nos va a graficar mejor para entender todo este proceso milenario que lo hemos tenido rico en este elemento sagrado de la coca. Hablamos de la presencia humana hasta ahora demostrada con datos científicos de una antigüedad de 11.000 años atrás, restos humanos, encontrados en la península de Santa Elena por una arqueóloga norteamericana, Karen Stotter, quien trabajó por más de 15 años y encontró una necrópolis, encontró restos humanos, enterramientos humanos, y dentro de estos encontró esta famosa pareja, un hombre y una mujer, que son los amantes de Zumba, así le conocemos, amantes en el buen sentido. Y aquí tenemos nosotros el comienzo, el origen de nuestro gran patrimonio cultural prehispánico, no necesariamente arqueológico. Es decir, a excepción de esta pareja, en el Ecuador no tenemos la suerte de que se hayan hecho excavaciones, pero hemos tenido la suerte de encontrar fortuitamente muchos enterramientos y que luego también se ha desviado ahora los huaqueros, los que comercian los tesoros, etc. Pero he traído esta fotografía porque pertenece a Las Vegas, donde la arqueóloga encontró como ofrenda de estos difuntos la cajita de cal
la caja de Egipta que acompañaba a estos personajes. Por eso, de este dato indirecto, nosotros podemos decir que la coca fue domesticada 11.000 años atrás, porque Las Vegas fue una cultura, un grupo humano que dio mucho al Ecuador y posiblemente a América y al mundo, porque sabemos de la domesticación de plantas y animales que hicieron ellos, principalmente del maíz y de la calabaza. Esto está totalmente demostrado. Nuestra identidad cultural de todos los ecuatorianos está basada o debería estar basada en todo lo que nos han legado todas las sociedades que han vivido antes. Y aquí está el mapa del Ecuador y aquí podemos mostrar la riqueza de los objetos en cerámica de la época prehispánica. Pueden ver, está en todo el continente ecuatoriano. Gracias. Bueno, estas representaciones humanas que les voy a contar no vienen de contexto arqueológico, vienen de los encuentros, ahora es patrimonio del país, están expuestos en los museos y en las reservas a nivel nacional. Esta es una representación de un personaje importante, posiblemente un dirigente, un líder, un médico, que está en actitud ritual y está ingiriendo posiblemente la hoja de coca, pero en su mano tiene lo que hablaba Maritza, tiene la caja de Egipta y tiene la espátula y también tiene la chuspa que hablaba. La siguiente, por favor. Podemos ver que aquí está este personaje de hace 2.500 años atrás de la costa ecuatoriana, Jamacoaque, está masticando a doble carrillo. Podemos ver las dos protuberancias faciales ahí. Entonces aquí está la coca relacionada con los personajes importantes o los líderes espirituales. Como en cada encuentro yo ofrezco visualmente parte de nuestro patrimonio. Este es un coquero de la zona norte de nuestro país, de la provincia del Carchi, que fue el territorio también con el departamento de Nariño para lo que en la llegada de los españoles les llamaron la cultura pasto. Y nosotros tenemos muchos coqueros de este pueblo, pero la fotografía que les traigo acá, porque esta es una parte de una colección privada y donde el personaje realmente tiene una excesiva protuberancia facial. Fíjese cuánto de hojas de coca tendrá este señor. La siguiente, por favor. Esta también es una mujer. Hay una representación muy importante para cuando queremos hablar de género o de la presencia o la visibilización de hombres y mujeres. Esta es una coquera del Carchi que todavía no está cocida, está en crudo, le llamamos terracota, y tiene también la protuberancia facial. La siguiente, por favor. Del mismo pueblo de los coqueros del Carchi, aquí está una mama que le está dando de alimentar a su bebito, pero también está masticando la hoja de coca. La siguiente, por favor. Aquí está una pareja de coqueros, un hombre y una mujer, también del Carchi. La siguiente, por favor. Así están en nuestras reservas. Están organizadas por culturas, pero aquí están los personajes, aquí están, vean los famosos coqueros sentaditos para que se pueda apreciar el uso ritual masivo de la sagrada hoja de coca. La siguiente. Y aquí también les traje esta fotografía de las mujeres que están coqueando, de la misma cultura. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos una caja de Egipta y una espátula de una cultura de la costa de hace 1.500 años atrás, que está elaborada en cobre, está decorada con espóndilus y la espátula tiene la representación de uno de los animales sagrados que es el caimán. Entonces, de acuerdo a su situación económica y tecnológica y científica, estos objetos nos pueden demostrar lo sagrado y lo muy importante que fue durante miles de años atrás. La siguiente, por favor. Cuando hablo de los coqueros, necesariamente hay que hablar de los cocales. Y aquí me permito hablar sobre el gran cocal, sitio Pimampiro, en la provincia de Imbabura, un poquito al sur de Carchi, donde estaban los coqueros. Aquí hay una evidencia de este terreno o estas chacras que posiblemente fueron
de coca. Esto está totalmente olvidado, conocido solamente por los investigadores o los arqueólogos, ya no está así, pero yo quiero hacer una analogía. Alguna vez en algún foro internacional presentaba el viceministro de la coca de Bolivia y mostró actualmente cómo lo hacían y era exactamente igual a la que utilizan simplemente en algún lugar donde ahora cultivan la coca en Bolivia. Para nosotros, cuando hablo de la identidad de la coca en nuestro patrimonio material e inmaterial, es importante ver cómo en la Amazonía hay la presencia de los seres humanos por la representación simbólica que ellos hicieron, en el mensaje que ellos pusieron en estos elementos que hoy los científicos les llaman los petroglifos. Lo que nos falta para los ecuatorianos, para todos, es saber qué significaba, quiénes hicieron y qué es lo que nosotros debemos aprender de estos diseños. No solamente desde el punto de vista artístico, no solamente desde el sistema de diseño, sino más bien con este conocimiento profundo que necesitamos los seres humanos. Este es uno de los objetos muy emblemáticos del Ecuador, es el sol de oro de la Tolita, 2500 años atrás, trabajado en oro puro, pero la representación del ser humano es una máscara funeraria donde está representando todos los animales sagrados, los animales más importantes son las serpientes, está en el penacho, están los caimanes. La nariz es aguileña, sino que la máscara, la fotografía está de frente, no podemos verlo, y en la boca están los colmillos del felino. Entonces esta es una condensación de lo que sería nuestra cosmovisión milenaria. Haciendo una breve síntesis de los miles de años atrás, en el que la coca fue muy importante para el equilibrio y la vida de los habitantes de todo el área, en este caso el Ecuador. A la llegada de los españoles se cambia todo el sistema político, económico, pero sobre todo religioso, y desde ahí el Ecuador sufre una crisis muy fuerte en relación a la pérdida de este patrimonio importante que es la coca. En la República del Ecuador es una continuación de la época colonial, pero más agravada para las nacionalidades indígenas. Entonces vamos a ver la situación o la condición en que quedaron estos pueblos, el componente africano y nuestra necesidad de recuperar la memoria histórica. Esta es una fotografía muy importante de finales del siglo XIX y es la fotografía de cómo estaban condenados los indígenas que estaban trabajando en los obrajes. Estos eran haciendas, eran instituciones de explotación, sobre todo de la técnica que es el textil, y aquí estaban los hilanderos. Ustedes pueden ver solamente la expresión de sus ojitos y pueden ver en qué condición quedamos la población originaria como herencia de la colonia. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de la llegada de los españoles hay que hablar necesariamente de la llegada de las otras poblaciones, principalmente de África, que si bien llegaron en condiciones de esclavitud, se fueron adaptando al medio y también a la realidad en que les tocó vivir. Esta es una fotografía que a mí me gusta mucho porque está ligado esta préstamo cultural que hablaba Maritza. Podemos ver que en el siglo XVIII, siglo XIX, la población afroecuatoriana ya se vestía también como nosotros, se vestían como los indígenas. Ahí hay unos préstamos y una forma de vivir que compartimos, y esta es una banda, como decía el taita colombiano. La música, la danza y otros elementos son inherentes a los pueblos, y aquí vemos la famosa banda mocha que la población se ingenió para hacer con los elementos de la naturaleza, con los frutos de la naturaleza, principalmente con la calabaza silvestre, hacer estos instrumentos, y hoy es muy famosa la bomba, ¿no?, de la banda mocha. La siguiente, por favor. Siglo XIX, comienzo del siglo XX, ¿cómo estaban vistas las poblaciones indígenas de la Amazonía? La siguiente, por favor. Así vestían los grupos humanos de la Amazonía. La siguiente, por favor. Y también había que tomar fotografías de este nuevo componente ecuatoriano. Ahí está un afroecuatoriano. La siguiente, por favor.
una mujer afroecuatoriana adaptada al valle del Chota en la provincia de Imbabura. La siguiente, por favor. Ahora les quiero invitar la situación o la realidad o las necesidades que ahora tenemos como el Ecuador. Les decía que desde el 2008 tenemos esta constitución que por fin oficialmente el Ecuador reconoce la presencia de este sector de la población y ahora el Ecuador se declara plurinacional, intercultural. Bueno, al menos está escrito. Ahora el asunto es cuándo nos permiten tener todo el acceso a todos los derechos y cumplir con nuestras responsabilidades. Entonces, tenemos la población, la mayoría de la población ecuatoriana, 3/4 partes, pertenecen a la población mestiza nacional, que no se identifica mucho en su conciencia con los pueblos originarios ni con su legado, pero sobre todo no reconocen su práctica cultural que tenemos en el Ecuador. Y aquí en el Ecuador somos mucho más indígenas, mucho más andinos, mucho más amazónicos y de la costa que aquí en Colombia o en el Perú, pero no hay ese reconocimiento. Tenemos la población afroecuatoriana y tenemos las nacionalidades. Aquí he transcrito lo que dice la nueva Constitución, no es propaganda política por si acaso, pero creo que si estamos desde el preámbulo, desde el artículo 1, creo que ahora tenemos ya este camino de lucha que no va a ser fácil. Entonces, aquí en el Ecuador se reconocen las raíces milenarias de los distintos pueblos, se reconoce sobre todo a la naturaleza, a la Pachamama. El Ecuador es el primer país que le da los derechos de la Pachamama, pero hay también contradicciones por intereses económicos desde el mismo Estado ecuatoriano en que están violando a la Pachamama, pero está escrita. Y en el artículo 1, aquí dice que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos, de justicia, pero sobre todo para nuestro caso, intercultural y plurinacional. La siguiente, por favor. Entonces, aquí he traído un mapa de cómo estamos ubicados las 14 nacionalidades indígenas reconocidas así. Cuando hablamos de nacionalidades, hablamos de los grupos humanos organizados, con costumbres, pero sobre todo con su idioma propio, totalmente hablado. Y hablamos también de 18 pueblos indígenas. Yo soy parte del pueblo quichua, de la nacionalidad quichua, del pueblo otavalo, y que estamos diseminados en todo el país. Perdón. Sí, Valdivia corresponde a la época prehispánica, 4000 antes de Cristo, 6000 años atrás, y están aquí los manteños huancavilcas que ahora se está reconociendo. Hay un proceso muy interesante que los pueblos, aunque se ven físicamente como mestizos, tienen la forma de vivir urbana, ahora se están reconociendo como descendientes actuales de los valdivianos y manteños huancavilcas en Guayaquil y en Manta. Ahora hay una cultura muy interesante que son los montubios que se están reconstituyendo, o como el caso de la población del Carchi, del territorio de los coqueros. Ahora ellos se dicen somos la cultura pasto, descendientes de los milenarios pastos. Y hay un proceso muy interesante del sur de Colombia y el norte del Ecuador. Entonces, es como la identidad cultural es un proceso que se va trabajando, constituyendo, se va tomando y olvidando también algunos elementos. Este proceso dinámico nos ha servido para poder al menos exigir derechos. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les traigo quizá unas fotitos donde podemos ver la interculturalidad, pero la diversidad cultural. He empezado con los guaorani, los guao, que viven en Amazonía, y esto sería todo lo contrario a lo que vivimos el mundo occidental, el mundo desarrollado, el mundo urbano. Este es un grupo que vive en el estado más natural, no por eso más primitivo, no por eso más salvaje, sino los que estarían trabajando por el summa causa. Ellos son los guaorani, y de este grupo realmente están siendo afectados por las petroleras, o sea que también hay incoherencias entre el Estado, entre el gobierno y los pueblos, las nacionalidades, pero en este grupo, como ustedes pueden ver, están de la manera más natural. Y yo cuando hablo en el Ecuador tengo que explicar que no es su salvajismo ni su primitivismo el que está así, sino porque están más integrados a la naturaleza. De este grupo están los dos grupos que
decidieron no tener contacto con el mundo occidental, que son los Tagaeri y los Taromenani, que si bien hay conciencia de protegerles, hay actos que están siendo lesivos hasta este grupo. La siguiente, por favor. Aquí está también un Ahí o un Cofán, un pueblo de la Amazonía Norte, que también compartimos con los pueblos de Colombia y del Perú. La siguiente, por favor. Aquí tenemos los záparas, otra nacionalidad, que se parecen tanto a nuestros vecinos países, de manera que también hay este contacto y esta relación, pero hay esta necesidad de retomar la hoja de coca. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver otro de los hermanos de las nacionalidades de la Amazonía. La siguiente, por favor. Aquí están los del sur de la Amazonía, los Shuar. La siguiente, por favor. Una dama o una mamá joven Shuar. La siguiente, por favor. Y al otro lado, hacia la costa, al interior de la costa, tenemos otra nacionalidad muy importante llamada los Áchilas. Antes eran los mal llamados los colorados por el adorno que tienen. Ahora ya el Ecuador oficialmente ya no se llama una ciudad Santo Domingo de los Colorados, ahora se llama Santo Domingo de los Áchilas. Y este es un proceso simbólico de recuperar la identidad y de reconocer la misma. Y aquí tenemos el patrimonio inmaterial. Aquí está un poné, un yachactaita sería para mí, un hombre de conocimiento, un hombre de sabiduría que está en el ritual de la curación. La siguiente. Aquí están las damas sáchilas. Este es su vestido tradicional, ya no se visten así por la modernidad. La siguiente, por favor. Aquí otra vez los afroecuatorianos visibilizando toda esa capacidad, todo el bagaje y toda la herencia cultural traída y tomada desde aquí. La siguiente, por favor. Aquí están la otra dama afroecuatoriana. La siguiente, por favor. Aquí está unas jovencitas de mi pueblo. La siguiente, la siguiente. Aquí está. Aquí me voy a demorar unos segunditos. De la época antes de los incas, la época de los cayambis, había una confederación, un pueblo muy grande llamada la Confederación Caranqui Otavalo Cayambi. Y se dice que Huayna Cápac, el Zapan Inca del Tahuantinsuyo, mandó desde Cayambe, que eran los cocaleros, mandó como Mid Macuna hasta el sur del Perú como cocaleros. Este trabajo lo investigó Valdemar Espinosa Soriano, un etnohistoriador muy famoso del Perú. Entonces hay una necesidad de recuperar esta historia, y estos son el pueblo Cayambi del Ecuador. La siguiente, por favor. Aquí, cuando hablamos de identidad cultural, fortalecidos en nuestro patrimonio, vamos a ver aquí un grupo de niños del sur de la sierra ecuatoriana que están tocando su patrimonio. Esta es una piedra prehispánica trabajada con toda la simbología que ustedes pueden ver. Está ligada a la astronomía esta piedra. La siguiente, por favor. Aquí está otro de los rituales de la identidad ecuatoriana. La siguiente, por favor. De la Sierra Norte, estamos hablando del Ayauma, como somos culturas solares de la mitad del mundo. Este ritual es en junio, ahora les llamamos Inti Raymi, y los personajes están portando estas máscaras de doble cara, atrás y adelante, para nunca dar la espalda al sol. La siguiente, por favor. ¿Ya? Aquí está un coraza, un personaje importante que es de la época colonial, con elementos prehispánicos. La siguiente, por favor. Los danzantes de Corpus de la Sierra Sur. La siguiente, por favor. Ustedes pueden ver el colorido de estos personajes. La siguiente. Aquí está uno de Quito, un personaje de Quito relacionado con los yumbos de la costa y la Amazonía. Esta es la representación actual. Y por último, esta es una fotografía que hay también un intercambio, un conocimiento de la ciudad, aunque no queramos reconocer que nuestra identidad es milenaria, andina, amazónica.
En la práctica cotidiana, los ecuatorianos compramos estos productos que vienen de la Amazonía. Y creo que dentro de esta actividad es posible la recuperación de la hoja de coca. Mi propuesta en el Ecuador es un poco audaz, no me hacen mucho caso, me prohíben como les han costado a los organizadores del quinto foro, pero creo que mi deber es la comunicación social, el crear la opinión pública y que vaya siendo el desarrollo de los pueblos el que los vayan tomando para recuperar todos nuestros elementos de nuestra vida sagrada. Muchas gracias y gracias por venir. Muy buenos días a todas, a todos. Lamentablemente yo voy a hablar de un tema un poco de continuidad de esto. Voy a hablar de políticas públicas. Mostrar que la hoja de coca también, ¿no? También es mercancía. Es un poco duro, ¿no? O sea, afirmar y comenzar así, ¿no? En ese sentido, mi primer respaldo es que la Agencia, ¿no?, de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos, la FDA, reconoce en la hoja de coca 150 aplicaciones médicas. Escuchen bien esto, 150 aplicaciones médicas. O sea, es un pequeño laboratorio en una hoja de este tamañito, con todos sus componentes, que van mucho más allá de este estudio viejo que conocemos de Harvard, ¿no?, de 1974, donde nos decían que hay 16 alcaloides, 32 componentes entre alimentos, etcétera, etcétera. Esto hoy en día está mucho más allá desarrollado. En San Simón, los estudios que hemos hecho de la hoja de coca en sus propiedades ya sobrepasan los 18 alcaloides y sobrepasan casi los 39 tipos de componentes. Y hablamos de un laboratorio pequeño, ¿no? Entonces, de esto es que también hablamos en la actualidad cuando nos referimos a la hoja de coca. Este potencial para la humanidad en esa hojita, en sus componentes moleculares, que puede dar y contribuir al conjunto de tratamiento, no hablaremos de cura todavía, pero sí de tratamiento de 150 enfermedades. Es como una aspirina, son 150 potenciales aspirinas, para que un poquito tengamos esa idea. Miles de millones de pacientes en el mundo que pueden ser tratados por esto. No es teoría, compañeras, compañeros, es una realidad. Ahora bien, dentro de esto también romper con algunos exclusivismos. La hoja de coca es andina, así de simple, ¿no? Desde que llegaron los colonizadores encontraron cultivos de coca y consumo de coca y uso medicinal desde, ¿no?, Venezuela. Acá en Colombia se encontró y describen muchos los cronistas, y obviamente en Ecuador, Perú y Bolivia. Es decir, no es de un pueblo, de una localidad, es andino, amazónico. Por otra parte, referirme también que el tema de la cocaína, descubierta en Bolivia en 1857, luego ya casi patentada en 1859 por Newman en Alemania, y en esos mismos años se da amplio descubrimiento también de la cocaína, clorhidrato cocaína en Perú. La cocaína y su clorhidrato no es exclusivo de Europa, es un producto también andino que salió acá, se fabricó, se descubrió acá, ¿no? Lo de malo es que en cuanto se descubrió, toda Europa, Norteamérica, a través de sus grandes transnacionales, ya especialidades que fueron teniendo a partir de la Merck, de la Parkinson Davis y otros gigantescos laboratorios, ellos siempre estudiaron y aplicaron, ¿no? Tienen 150 años de estudio continuo de la hoja de coca y aplicación medicinal. Eso es lo que nosotros, digamos, lo que nos falta. Estamos retrasados con 150 años de tecnología, ¿no? 150 años del descubrimiento de cada uno de esos componentes moleculares. Secreto, sí, lo manejan como secreto. Y nosotros recién estamos explorando extractos y harinas. Ese es nuestro gran déficit. Finalmente decir que voy a hablar ahora, ¿no?, muy concretamente de lo que implica la hoja de coca en nuestro potencial. En estos últimos 20 años llamados neoliberales en Bolivia, desde 1985 al 2005, los gobiernos neoliberales de Bolivia hicieron todo lo posible con el imperio norteamericano para erradicar, para eliminar,
¿no? Para acabar la producción de hoja de coca y eliminar hasta físicamente a los productores de hoja de coca. En estos años, más de 400 muertos con armas de guerra, más de 4.000 heridos con armas de guerra, ¿no? Ese es nuestro resultado y tragedia de los productores de coca. Por otro lado, también manifestar que tuvimos, en relación a cualquier país del mundo, el narcotráfico gobernando nuestro país. 1980, los militares aliados con el narcotráfico tomaron el poder, implementaron un fascismo, implementaron la barbarie, la persecución y los más terribles elementos de criminalidad que se cometieron con la población. Esto es la diferencia con, podemos decir, elementos armados que surgen en México cuando se habla de mexicalización, o lo que está pasando acá en Colombia con ustedes. Allá Klaus Barbie manejaba todos los grupos, ¿no?, paramilitares, el fascismo total, grupos de mercenarios de Sudáfrica, incluso de lo que son estos grupos de élite, ya me olvidé cómo se llama, de Francia, ¿no? También grupos ex boinas verdes de los Estados Unidos manejando y controlando el narcotráfico y el gobierno en Bolivia durante estos años. Entonces, esa es nuestra referencia para hablar de lo que es la coca, ¿no?, y hablar de lo que es erradicación. Ahora, desde el año 2006, lo voy a decir por primera vez en un foro internacional, porque cada que hablo me gano 2, 3 juicios llegando a Bolivia. Es increíble el acoso que uno sufre como académico. Este gobierno, ¿no?, Bolivia, está gobernado por los productores de hoja de coca. Lo que voy a hablar es del gobierno de los productores de hoja de coca, de la política de los productores de hoja de coca. Ustedes evaluarán hasta dónde es el alcance positivo o negativo. Tenemos una cuestión muy grave que se está presentando durante este gobierno de Evo Morales. Cada año se están erradicando alrededor de 10.000 a 11.000 hectáreas de coca. Un éxito para el gobierno, un éxito para los burócratas de las Naciones Unidas, ¿no? Sin embargo, denuncié ya hace 2 años que este monitoreo es una estafa, es una mentira. ¿Por qué? Y hay que decirlo claro, si no tenemos los datos reales, ¿cómo vamos a hacer política? ¿Cómo vamos a analizar nuestra situación? ¿Cómo vamos a mirar nuestro futuro con datos que son realmente mentirosos, ¿no? En ese sentido, se ha denunciado prácticamente que Naciones Unidas no incluye a todas las zonas productoras de coca en primer lugar. Ellos solamente toman en cuenta a 100 hectáreas continuas. Segundo, no toma en cuenta tampoco a las zonas tradicionales de producción de coca que son prehispánicas, que hoy en día siguen vigentes, pero son las que más duramente están siendo atacadas por el gobierno. Es acá donde se dieron varios muertos, ¿no?, por parte del ejército del gobierno de Evo Morales, muertos productores de hoja de coca, ¿no? Apolo, una de esas que recientemente pasó, y otro, los yungas de Bandiola en Cochabamba. No toma en cuenta Naciones Unidas el tema del número de cultivos. Hay zonas que cultivan 4 cosechas al año, otras 3. Varía obviamente por la zona topográfica. No contempla la cantidad de hoja de coca. Por tanto, no tenemos datos específicos de saber cuánto producimos, cuánto en toneladas y obviamente cuál es el destino de la hoja de coca. Naciones Unidas no monitorea, no estudia, no hace ningún trabajo respecto a lo que es narcotráfico. Lo único que hace es agarrar y copiar los datos de los departamentos oficiales. En el tema del mercado de coca, jamás ha monitoreado nada. Lo único que hace es agarrar y copiar todo lo que implica Discoin y lo presenta como dato suyo, que tanto de coca que se vende en el mercado legal, en el mercado primario, etcétera. Respecto a los precios de la hoja de coca, lo propio. Respecto también a lo que son los operativos de narcotráfico, peor. Agarra lo que presenta la policía nos presenta lo que quiere. Cuando ven ustedes un perrito pasear por el aeropuerto, operativo número 1, ¿ya? Y tenemos más de 15.000 operativos, de 5.000 que antes tenían los neoliberales duros y crudos. O sea, ¿alguien puede creer en semejante cosa? Obviamente algo falla. Propaganda. Segundo, sobre el tema de incautaciones. No tenemos certeza de qué y cuánto, porque Naciones Unidas, reitero, tampoco ve nada de esto. Y cuando hablamos luego de las grandes acusaciones que se hace de que Bolivia es el país tránsito de la cocaína que viene del Perú, sí, hay mucho, es cierto, pero
¿Cómo podemos creer a un gobierno que cada vez está mintiendo más sobre el tema cocaína? ¿No? Y cuando hablamos del tema de erradicación, que es el tema de exposición, peor. Allí nadie controla las cifras y los datos que presenta el ejército de Bolivia, que ahora es un ejército antiimperialista, entre paréntesis, ¿no? Y tampoco de los datos que la policía encargada de esto, de la custodia, la unidad de policía ecológica y los técnicos de UDES, RUDES, que son las encargadas de la erradicación, presentan. Aquí ni siquiera revisan, copy-paste, como diríamos nosotros, ¿no? en las aulas. Entonces, esos son nuestros datos. Y por decir esto, o sea, el delegado de Naciones Unidas me plantó 2 procesos legales. Si no eran los colegas académicos de todo el mundo que protestaron por una situación de esta, imagínense, ahorita hubiera estado dando mi conferencia desde un calabozo posiblemente. Y esa es la realidad, ¿no? Un acoso, una persecución y prohibición de decir estas cosas que pasan. Vamos un poco más adelante, por favor. Entonces, no hay cómo creer a los datos que se presentan desde las instancias oficiales y de las instancias burocráticas de Naciones Unidas. En este sentido también vemos que el narcotráfico, Bolivia en este momento es un país, y hay que decirlo con toda firmeza, somos un país productor de coca, orgullosos de ser productores de coca, ¿no? Orgullosos de ser consumidores, porque consumimos todos, ¿no? Indígenas, campesinos, obreros, estudiantes, transportistas, todos en Bolivia somos consumidores de nuestra hoja de coca, pero también decir que hay coca excedentaria. Esa coca excedentaria va al narcotráfico, producimos cocaína, consumimos cocaína, somos mercado de consumidor de cocaína y marihuana. No hay colegio donde no existan denuncias de esto, nuestros hijos están acosados con el mercado de cocaína. Podemos discutir mucho sobre esta situación, pero el gobierno, al decir que no es productor, ¿no?, ni consumidor de drogas, nos están ocultando una verdad que está en las calles, porque no estamos haciendo prevención y educación. Por lo menos consume bien, o por lo menos ten este cuidado. Están vendiendo hasta en pastillas, en dulcecitos a nuestros niños. Eso es lo grave del tema de ser mercado de drogas, sin asumir la responsabilidad. También en esta situación hay que ver que la industria de la coca es cero. No existe industria en Bolivia de la coca. Tenemos 10 años de presencia de un gobierno y siguen nuestros productores de coca marginados con la misma tecnología de siempre. O sea, siguen trabajando con las manos, no hay coca orgánica, no hay coca ecológica, ni siquiera coca limpia, porque la coca que están produciendo tiene 16, 15, 20 aplicaciones de químicos, la mitad de los químicos son prohibidos en todo el mundo, y están produciendo con eso. Gracias a Dios llueve mucho en estas zonas productoras de coca, algo se lava de esos químicos, ¿no? Pero toda la cosecha, post cosecha, transporte se los hace con las manos, con dinero, con los pies, y eso llega a los mercados, y nosotros, los bolivianos, los cerca de 4 millones de consumidores, agarramos de las bolsitas y nos los ponemos a la boca. No hay DG6, no hay lavandina de tratamiento previo. Eso es lo que reclamamos. El gobierno no hizo nada para mejorar la tecnología de producción y sobre todo tener responsabilidad con nosotros consumidores, porque hay muchos enfermos, hay mucho peligro de fiebre tifoidea y demás, y peor si llegan los turistas. Vaya a saber si llega un gringuito, si sale vivo, si le pega una coca mala, ¿no? ¿Y por qué no hay mejora de esto? Porque se tiene un mercado seguro, más de 350 millones de dólares asegurados a nuestros productores de coca, con la coca tal cual en este momento, con las cerca de 20,000 que dice el gobierno, 20,200 exactamente, dice la ONU el año pasado que saca. Hay mercado seguro, sí, para el consumo legal, pero fundamentalmente también para el narcotráfico. Señores, esto hay que cambiar, y eso es nuestro debate con el gobierno. Vamos hacia adelante, por favor. En ese sentido, lo que podemos ver es que todo esto también es insostenible. Este gobierno se va a acabar en 5 años, 10 años, no importa en cuánto, ¿verdad? Si esto se mantiene y no existe cambios, vamos a volver al periodo neoliberal, donde va a entrar una fuerza de erradicación y donde va a haber muertos, heridos nuevamente, violencia, extrema violación de los derechos humanos. Nunca más esto en Bolivia. Y vamos a llegar, si es que este gobierno no asume ahora su responsabilidad. Y la responsabilidad es trabajar y debatir con la academia, que no nos amenacen con juicios, que debatan nuestros resultados. Eso es lo que queremos nosotros. En ese sentido también,
Esto es muy caro para nosotros erradicar cada año coca, lo que decían uno de los compañeros. Cultivo y replante, inmediatamente. Si quieren saber en realidad cuál es mi opinión de cuánta de coca hay en Bolivia, calculo que estamos por los 35.000 hectáreas. Y esto ya nos llevó a dura presencia del narcotráfico en esferas democráticas, pagos de elecciones municipales por narcotraficantes, involucramiento de autoridades judiciales, ¿no? Hace poquito nomás, 2 comandantes nacionales, responsables, policías nacionales de la lucha contra el narcotráfico en Bolivia, ¿no? Vinculados y con carteles de narcotráfico propio. Eso es pues justamente el no contar, el no tomar en cuenta los datos reales que se presentan. El narcotráfico está volviendo a tomar instancias democráticas. Esto es peligroso. Vamos adelante, por favor. Gastamos más de 40 millones de dólares de nuestra plata, de la plata de los pueblos, para mantener al ejército, a los técnicos erradicando coca. Y no existe respuesta en el sentido de poder, digamos, mínimamente tener un acuerdo social con nuestros productores de coca. Y si quieren producir, decimos, 20, 30 mil hectáreas, que produzcan, pero que lo digan, que no sean hipócritas. Así de simple es la cosa, ¿no? Porque son 40 millones. Bolivia no es un país rico, por más que nos digan que hemos superado todos los índices de pobreza. Hay pobreza en Bolivia también. Solo vivimos del gas ahora. El gas se está acabando. El precio está bajo del gas, ¿verdad? De todos los hidrocarburos. Nosotros estamos viviendo esos efectos. Entonces, el periodo de bonanza se acabó y esos 40 millones de dólares año que gastamos en fuerzas policiales, militares para erradicar coca, año tras año, no es sostenible. No es posible que nos hagan esto. Esa plata tiene que ir a las escuelas, educación, salud, que vaya a la industria de la coca, pero nada. Adelante, por favor. Entonces, esos son los elementos, eso es lo que se critica al movimiento, al socialismo. Estamos indignados con la industria de la coca. Solo nuestros productores, los productores de coca, artesanos, gente como ustedes que están exponiendo allá, son los que dan la cara por Bolivia, ¿no? Son artesanía, extractos, harinas, algo de producción de alimentos, ¿no? No hay nada más. Se han creado, tienen un complejo de industria de la coca que nosotros cuando inauguraron dijimos, esta es la industria más moderna de la coca, un orgullo que no tienen idea, que era una infraestructura de lujo, que solamente la Coca-Cola tiene esa infraestructura de lujo, para que tengan una idea, ninguna otra empresa tenía cuando inauguraron, o sea, unas baldosas así, porcelanato italiano, de no sé, o sea, de lujo, que compañero Chávez, presidente Chávez, regaló en parte a Bolivia esto. Hoy en día es un galpón lleno de plantas, algunas gallinas que corretean por ahí, ¿ya? Algún intento de producción de los compañeros de Discoín, Luis Cutipa, uno de los directores de la industria, que era un gran amigo, ¿no? Decía, tenemos que producir coca o industrializar en masa, dar a los cuarteles coca, todos los soldados que picheen, ¿no? Está bien, dar como parte de lo que implica lactancia, ¿no? Junto a la leche, todo dar coca para que coca o derivados, productos así de galletas, para que las mamás gestantes, coca. Dar a los niños para que todos los niños de las escuelas con desayuno escolar que tenemos en toda Bolivia consuman galletas de coca. Estuvieron asícito de aprobar eso y les amenazamos por primera vez como universidad al gobierno. Hacen eso y sacamos todo lo que tenemos, que no estamos aún por compromiso con los productores de coca difundiéndolo en gran escala. Y es justamente que esta coca no es totalmente saludable. Es una coca convencional, no existe una coca orgánica de primera aún, estamos en proceso, no existe garantía de que esta coca sea limpia. Entonces tengo menos de un minuto, pasamos muy rápido por favor ahora. Bueno, seguimos pasando, producción de coca en Bolivia, seguimos pasando, estos son los sindicatos, seguimos pasando. Estas son las parcelas del cato de coca que hay en Bolivia, que es legal ahora, nadie tiene un cato de coca, es teórico. Y si ustedes ven el número de afiliados va creciendo desde 2004 hasta 2013. Pasamos por favor. Estos son los números de sindicatos erradicados cada año en el trópico de Cochabamba. No se erradica cada año a todo el trópico, algunos sindicatos sí, a otros no, va variando. Pasamos. Y esto quiero mostrarles, ¿no? En el número de erradicaciones que se dan
a nivel de sindicatos, solamente en 10 sindicatos se tuvo 10 erradicaciones en los últimos años, vale decir una erradicación por año. En 583 sindicatos, en 10 años solamente se ha llegado con una ronda de erradicación. Aquí es donde yo les digo que es mentira que se tiene solamente 20.000 o 20.200 hectáreas. Y finalmente este cuadrito. Adelante, por favor, el ultimito. No, adelante, adelante. Acá, estas son las familias, monitoreamos nosotros familias, base de datos, etcétera. Pueden ver que hay números de familias que algunas familias tienen una erradicación, otras 2 erradicaciones, etcétera, en estos últimos 10 años. O sea, no es universal la erradicación también. Adelante, por favor. Y esto se comprueba con las imágenes ya satelitales que analizamos nosotros por años, 2007 tales parcelas, el 2009 tales parcelas, y siempre, ¿no?, erradicación, replante, erradicación, replante. Aquí termino con esta situación de que tenemos que tomar en cuenta toda esta situación. Es nuestra responsabilidad como Bolivia, el gobierno de los productores de hoja de coca, del MAS en el poder en este momento, tienen que dar solución a la industria de coca, tienen que dar solución en generar tecnología para que vayamos avanzando con la producción orgánica y sobre todo tienen que avanzar con la responsabilidad de que discutamos el tema narcotráfico y el consumo de drogas en Bolivia. Producimos droga, consumimos droga, exportamos droga, existe lavado de dinero a nivel micro, desde el productor de coca excedentario, el transportista que transporta, etcétera, producen droga y también el lavado de dinero a nivel macro en los bancos. Muchísimas gracias. La coca es una planta andina, pero hoy está involucrada en muchos procesos que abarca procesos sociales, procesos culturales, procesos económicos, políticos. En este sentido, la situación, según los paneles y los panelistas, es muy distinta en algunos países, por ejemplo, en el Ecuador, en Bolivia, que hay unas políticas públicas, se plantean en el Ecuador algunas alternativas. Yo creo que todos estos elementos nos permiten repensar, ¿no?, digamos, algunas propuestas, porque se quiere ir hacia allá. En esa medida hay varias preguntas, muchas preguntas, creo que no las podemos abarcar, sino que vamos a seguir conversando. He elegido 2 que me parecen tocan las demás preguntas. Hay una pregunta que se plantea a todo el panel, así que pues quien quiera participar, aquí está. Dice de la siguiente manera: teniendo en cuenta que el mercado y el capital atrapan y absorben todas las formas, productos o servicios en los que ven rentabilidad, ¿cómo cuidar que la coca y los saberes ancestrales no sean atrapados por las leyes del mercado? Simplemente quiero resaltar un aspecto de la ponencia, un tema que hemos estado conversando entre los amigos, los miembros de Tahuantinsuyo y todos quienes estamos por justamente la industrialización o también hay trabajo artesanal con la hoja de coca. Un tema importante es que nosotros tenemos que crear mercados. Entonces, tenemos que crear estrategias de corto, mediano y largo plazo. Tenemos que tener nuestro plan A y nuestro plan B para la creación de estos mercados. Entonces, tenemos desde la idea de asociarlos precisamente a nuestro patrimonio cultural, arqueológico y material, como a las tradiciones vivas que están en cada lugar. De ahí pueden nacer la posibilidad de crear mercados locales y mercados regionales, donde esté la hoja de coca, porque donde rescatemos un sitio arqueológico y rescatemos sobre todo la historia de ese sitio, y por ejemplo, si está en la línea del Capañán, vamos a ver que allí ancestralmente, milenariamente, se empleó la hoja de coca. Entonces tenemos que volver a traerla. Tenemos que recuperar cómo en cada espacio, en cada lugar, se organizó la parte, digamos, ritual y ceremonial. O sea, por ejemplo, en el Perú no es lo mismo
aquella forma ritual o ceremonial ancestral que está en la costa norte, cerca del Pacífico, a la que está en la Sierra Central, que está vinculada a las montañas. O sea, hay mucha diferencia entre lo que hace un descendiente de los mochica al que hace una chagüita de la Amazonía. Entonces, no podemos generalizar. Un problema que tenemos, por ejemplo, que lo podría decir, el pago a la tierra. El pago a la tierra corresponde a algunos lugares, no a todo el Perú. Hay diferencias. Entonces, esa diversidad tenemos que rescatarla. Sin embargo, lo que hubo de cordón umbilical es que la hoja de coca, nuestra coca mama, estuvo presente. Entonces, esta es una línea donde simultáneamente rescatamos nuestra identidad cultural, la diversidad de nuestra identidad cultural con la creación de mercado para la industria y la artesanía de la hoja de coca. Tenemos dos contextos, ¿no? Voy a hablar de Bolivia siempre, ¿no? Obviamente es todo el uso de los pueblos indígenas productores de coca, que no solamente son quechuas o aymaras, en nuestro caso en Cochabamba también los pueblos amazónicos yuracarés, que fueron los primeros en producir coca en Bolivia, ¿no? Muy pocos conocen esa historia de cómo los pueblos amazónicos producen y hoy en día consumen, pero también no debemos negar el consumo de nosotros en las ciudades. Es muy grande en Bolivia nuestro consumo cultural. Esto que ustedes están hablando fue muy emocionante para mí. Para nosotros es un diario vivir, ¿no? Usamos continuamente la hoja de coca, pero también la hoja de coca es mercancía dura, de las más duras. La Coca-Cola nos compraba hasta el 2005 gigantescas cantidades de hoja de coca, del chapare, de los yungas, para producir, obviamente, para procesarla y producir, ¿no? Desde el 2006 no nos compran ni un gramo, solo nos compran, bueno, ahora nos compran todo el mundo cocaína. Respecto a la pregunta que se hace, pues de todas formas, yo creo que la sabiduría ancestral dentro de la espiritualidad y el conocimiento que pues nuestros abuelos han dejado, pero también el orden. Hay un orden originario y creo que ese orden cada ser humano lo tenemos, independientemente que seamos indígenas, afros, bueno, la humanidad. Tenemos un orden ancestral. Entonces, el orden de los pueblos originarios es continuar cuidándolo, defendiendo esa planta sagrada y continuaremos en eso. El consumo siempre se hará de manera natural, pues la parte de darle uso ilícito, pues en eso tal vez espiritualmente continuaremos haciendo ese ejercicio de control con nuestros abuelos sabedores y sabedoras que están en nuestros territorios. Y no solamente la hoja sagrada, sino todas las plantas sagradas, en este caso lo que más se tiene en cuenta, la ayahuasca, la hoja sagrada del tabaco, que está influido en la miel, que es el ambil, pero también todos los elementos que nos han encomendado. Y ese orden, para nosotros, cuando hablaban en términos jurídicos, está en la parte consuetudinario, ¿no? Que es la ley de origen, derecho mayor. Y desde ahí estamos arraigados y creo que las naciones, dentro de sus políticas, se han ido desarrollando, pero depende también de nosotros, los pueblos originarios, que desarrollemos esta defensa para el bien de la humanidad, no para destruirnos. Entonces, en ese sentido, creemos que si la hoja sagrada, en este caso de este foro, hay que seguirla defendiendo, pues nos toca conservar la semilla nativa, la semilla originaria, la semilla orgánica,
pero si queremos tal vez comercializarla en aras de hacer sanación y ser alimento, pues ya se viene dando, ¿no? Porque por aquí veía galletas de coca, se están sacando gaseosas, se están sacando, porque de una u otra forma la economía influye ahí, ¿no? Entonces, si la economía influye, pues tenemos que también buscar nuestra forma de hacer el procesamiento lícito. Entonces, desde ahí, pues los pueblos originarios continuaremos en ese ejercicio de defender desde la parte espiritual, porque la parte espiritual es la que ha mantenido también el control espiritual, que eso no está regido ni en las leyes, ni Naciones Unidas, sino es más desde las Naciones Unidas de la sabiduría ancestral. Entonces, yo podría aportar en ese sentido. Gracias. ¿Aquí en Colombia existe una política pública o se la puede crear para que la coca no solo sea concebida como en el narcotráfico, sino que sea y se reconozca como medicina, alimento? Yo creo que Fernando nos podría mirar un poco, ampliar sobre cómo se podría concebir una política pública. También la doctora, desde la perspectiva del Perú, creo que nos podría hablar un poco sobre eso, ¿no? Creo que el tema de políticas públicas es un tema muy importante y yo creo que esta pregunta por eso es bastante pertinente. Tengo una respuesta bien fuerte y un desafío para ustedes los colombianos. Miren, 25 años estudiando la coca, el equipo científico de las universidades de Bolivia ha sido anulado por el gobierno, ¿no?, para que podamos hacernos cargo de esta industria o de cualquier tipo de industria que tenga que ver con medicamentos. Así de duro es la cosa. Tenemos tecnología de punta, no tenemos nada que envidiar a ningún laboratorio europeo. Entramos a niveles de reactores, a niveles moleculares, pero no podemos. ¿Por qué? Porque no nos dejan y no nos van a dejar. Hemos llegado a esa conclusión que mientras esté el gobierno de Evo Morales no vamos a avanzar en la ciencia en Bolivia, ¿ya? El único país que puede enfrentar el desarrollo de la industria médica de la hoja de coca es Colombia, es nuestra conclusión. ¿Por qué Colombia? Están saliendo de un proceso durísimo ustedes, están entrando con sus productores de coca a ver qué va a pasar de aquí en futuro con esa situación, porque no van a eliminar esa hoja de coca, ¿no? Ustedes como Colombia tienen un país, tienen instituciones democráticas duras que están dispuestas a debatir con la ciencia, ¿no?, justamente estos avances que decíamos del FDA, 150 aplicaciones médicas de la hoja de coca. Si nosotros los científicos sacamos en Colombia un producto, de seguro que sus instituciones democráticas van a aceptar nuestro debate y entraremos en todos los protocolos médicos de la OMS, ¿no?, en todos los protocolos médicos que vengan de su país, y de seguro que ustedes acaban a desarrollar esa industria médica. Yo no me atrevo a decir qué pasa en Colombia y qué se tiene que hacer. Mejor que lo diga una colombiana o un colombiano. Lo que puedo decir en síntesis, porque no es propiamente mi tema, es con relación al Perú. En el Perú, la experiencia que tenemos es que el Estado, a través de sus políticas públicas, niega completamente toda la posibilidad alternativa del desarrollo con la hoja de coca. Entonces, por eso, quienes estamos promocionándola, hemos llegado a la conclusión de que tenemos que fortalecer la sociedad civil. O sea, para nosotros y nosotras es clave cómo desarrollar la sociedad civil, qué propuestas vamos a desarrollar. Algunas ya las mencionó Merian. Tenemos que trabajar todos aquellos y aquellas que estamos interesados en organizar ejes temáticos, secretarías de ejes temáticos, y creo que no solamente debemos estar en el Perú, debemos estar todos nosotros. O sea, algunos hemos llevado la política del puente, el puente entre el conocimiento tradicional con el conocimiento moderno o académico. Estamos inmersos en esa realidad, no podemos anular y una u otra, tenemos que crear y generar puentes.
¿Cómo podemos llegar a establecer políticas públicas con respeto de los derechos humanos de los productores y de los consumidores? Es pues creando ese puente. Entonces tenemos que, en el Perú, tenemos que fortalecer la sociedad civil porque es la única manera como sensibilizar y obligar al Estado para tener políticas públicas coherentes con el desarrollo y promoción de la hoja de coca. Yo quisiera conocer un poquito en este gobierno actual en el Ecuador lo que está pasando, ¿no? Porque si la coca es parte del buen vivir, del summa causa, ¿qué se está planteando o pensando desde las comunidades o desde el Estado mismo? Gracias por la pregunta. Yo hablé sobre la Constitución del 2008. Empezó bien, los asambleístas constituyentes hicieron un trabajo incluyente, que se incluían todos los saberes, que se respetaba a la Pachamama, que buscábamos el summa causa. Pero todo eso es, a mi manera de ver, es idílico, porque aún hay contradicciones. Mientras el discurso está bonito, mientras está escrita la Constitución, en la práctica y en los intereses económicos del propio gobierno y el Estado ecuatoriano, es decir, estamos violando a la Pachamama. Es decir, no estamos siendo consecuentes con la Carta Política Magna, que fue muy importante. Entonces, política pública no hay ni siquiera todavía para la recuperación, el fortalecimiento de lo que sería todo lo que nos da la madre tierra, de toda la producción agrícola y mucho más cuando hablamos de conocimientos ancestrales, del manejo de todo este bagaje milenario de la relación de los pueblos con la naturaleza, el conocimiento científico, tecnológico. Dentro de esta Constitución se habla de saberes. Cuando hablamos de saberes, yo me hago la pregunta, bueno, la sabiduría va mucho más de lo científico, pero en el mundo occidental, en el mundo nacional del Ecuador, el saberes está en el último plano del conocimiento. El saber es de los indiecitos. El saber es porque nos consideran todavía menores, es decir, nos consideran que no tenemos capacidad. Y entonces el conocimiento científico está en los expertos de Harvard, en los expertos que vienen de Europa para estar al frente de las dos universidades que están, la una en la sierra, al norte de la sierra, que es el Yachay, y la otra que está en la Amazonía, que es el Iquiaj. Y no hay ninguna relación. Ahora, puedo desconocer porque no soy política, pero sí creo más o menos estar al tanto de todo lo que va pasando en el proceso del país. Y para nosotros, para reclamar, para decir, bueno, estas somos las nacionalidades, se ha logrado hacer mediáticamente toda una separación de pueblos. Es decir, el proceso que tuvimos en los años 90, de lograr hacer la CONAIE, de hacer el levantamiento indígena, de hacerles entender que existíamos. Así fue un proceso histórico muy importante. Es decir, desde ahí ya se visibilizaron personajes importantes que son indígenas, pero están reconocidos por el mundo urbano, porque la dinámica, el manejo de los pueblos, un líder indígena no es el que ordena a todos, un líder indígena es el que mantiene el equilibrio y el respeto hacia adentro. Es decir, un líder indígena, un médico sacerdote, lo que hace es curar calladito a toda la comunidad y a los que vienen de fuera. Entonces, mientras hay un trabajo distinto, un reconocimiento distinto en la práctica diaria de este liderazgo y de este conocimiento, hay también que el mundo urbano, el mundo del Estado, han utilizado ciertos personajes, aún dividiéndoles, que están dentro del poder. Entonces, nosotros, si bien las políticas públicas se han ampliado, porque hay que reconocer también, la política pública es incluyente, pero está en el papel. No se ha logrado nada todavía. Entonces esperemos que ahora que van a ver el próximo año las elecciones, ahora vivimos todo un mundo político. Entonces ahí van a ver qué es lo que pasa, pero en el quehacer, en el reconocimiento, tengo la impresión de que hemos retrocedido.
Muchas gracias. Yo quisiera dar acá, interpelar acá a los guías espirituales porque en varias comunidades, por supuesto, lo espiritual en ningún momento ha estado desprendido de lo político, ¿no? Acá tengo entendido que claramente están liderando procesos políticos, o sea, hay que cuidar, sanar los cuerpos, la Pachamama. Yo creo que de esa sanación tiene que pasar por procesos políticos. Quisiera también mirar las posibilidades que se está planteando desde las mismas comunidades.